Oh sí. ¿A quién de ustedes le llegó una gran nostalgia oír claramente esos diálogos aprendidos? La época en donde a comienzos del 2000, con una televisión sólida y en forma de cubo, traía una de las maravillas más grandes en cuanto a series, una serie que de orígenes desconocidos, y que aún nos trae un misterio, una serie que sigo viendo hasta el día de hoy. Hola a todos, los saluda Danilo 101 Tube trayéndoles la que es una de mis series favoritas, que a pesar de su finalización, no para de sorprenderme y tener una disfrutación satisfecha cada vez que la miro. Con ustedes, Malcolm el de en medio. Esta serie de televisión cómica, creada por Lynott Boomer y producida por Fox, comenzó el 9 de enero de 2000, durando por los próximos 6 años, y terminando el 14 de mayo de 2006, con un total de 7 temporadas de 151 capítulos, ganando diversos premios y nominados a otros. ¿De qué trata esta serie? Antes que nada debo destacar que la serie no tenía una temática original, seamos sinceros, una familia rara con cada miembro contando su historia se ha visto antes, y que nuestro protagonista no se sienta identificado por ella, mayormente un adolescente, que sabe que es el bicho raro de su familia, con muchas exageraciones en cuanto a sus personalidades, pero como todos saben, no siempre es la idea original, sino como la llevas. Malcolm, cuyo apellido no llegaron a mencionar, se descubre que es un genio, en una familia, aunque no disfuncional, pero sí hecha un desastre, cada uno con un estereotipo y personalidad propio, que se podría decir que mientras avanza la serie, estos personajes muestran un gran cambio total a medida que pasaba el tiempo. La trama por lo general llegaba a constar de 2 o 3, lo cual lo dividiremos en Historia de Malcolm. Aquí vemos la trama enfocada al protagonista, sean sus habilidades o errores que comete. Historia de la familia es tan grande con una gran personalidad como para decir que cada tiene algo que contar. En este caso, sea Rhys, sea Dewey, sea Hal, sea grupal o individual, nos llegan a contar la historia desde otra perspectiva. Historia de Francis, desde el principio de la serie nos dan a entender que el primogénito de la familia estaría ausente de la misma. Normalmente nos preguntamos qué sería si un miembro de la familia llegara a una aventura fuera de problemas cotidianos, pues este personaje en sí es la respuesta sobre qué pasaría si llevamos a la familia fuera de la vida común. Normalmente estas tramas, aunque no eran ficticias, rompían el estatus de confort. Algo que en sí da buen apoyo a la serie, es el tipo de humor que llegaba a manejar. Era un humor que manejaba tipo Los Simpson. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que levante la mano el que vio esta serie con sus padres presentes. Bien, los que levantaron la mano muchos recordarán la mayoría de chistes y frases que se llegaron a implementar. Los que no levantaron la mano, cosa que dudo que no lo hayan hecho, saben de ciertos momentos que no solo eran difuminados, sino que plenamente se sabía de eso, y eso que no me di cuenta de eso hasta unos años después. De todas maneras, hay que darles el punto a favor debido a la forma que hacían comedia, puesto que no recurrían a las típicas risas grabadas. Todos saben lo hartante que es oír eso. Tampoco es que se veían muy forzados como pasaban en anteriores series familiares, o de las que les seguirían después, tanto así que cada personaje, por más menor que fuese, tenía una frase que lo caracterizaba. A ver, le perdono al muchacho, su único crimen fue amarte. Hablando de personajes, indaguemos en estos, comenzando con el que menos me gusta, a mi favorito. Empecemos con la madre y jefa de toda la familia, Lois Wilkerson, esposa de Hal y madre de los hijos protagónicos. Comenzó viniendo de una familia cuyos padres despreciaban, y era opacaba con su hermana que aún así quería. Lois es la representación de la madre que todos tenemos, que a diferencia de las que son presentadas en otras series, vemos una madre con una agresión muy exagerada, al punto que Francis ya la consideraba un punto de tortura extremo, con una personalidad agridulce. Lois es un personaje de los que en un capítulo puedes comprenderla y decir, bueno, ella grita por el bien de sus hijos, a lo mejor los quiere mucho, pero en otro capítulo, vemos más bien una Lois que grita por gritar, que sus maldades más son por satisfacción propia. A partir del cambio de voz de doblaje, el personaje mostró más el lado amable, con unos toques disciplinarios, llegando casi a hacer las mismas travesuras que sus hijos y conviviendo mucho más con ellos. De haber sido madre de John Lennon, aún estaría vivo. El siguiente en nuestra lista es el patriarca de la familia, Hal Wilkerson. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
siendo el que supuestamente trae la plata a su casa y debe orientar a sus hijos, siendo un personaje que al contrario de Lois, viene de una familia totalmente de estatus alto, que aún así posee su propio pasado de rebeldía que pronto heredarían sus hijos. Hal es de por sí la adaptación de las burlas a aquellos padres de las series animadas, como Homero Simpson, pero mucho más realista, pero aún así siendo capaz de estar en el bando de su esposa para intentar disciplinar a sus hijos, o unirse a ellos para cometer más locuras. A medida que transcurre la serie, podría decir que es el único personaje que no ha cambiado, siendo la misma persona seria, chistosa, madura, infantil, amante, y divertida. Un muy buen trabajo por parte del actor. Porque eso es ridículo, nadie vence a Sub-Zero. Hablando acerca de los hijos, empezaremos con el primero, Francis Wilkerson. Si hay algo que me gusta del personaje, no solo por tener diferentes arcos y aventuras a medida de la serie, sino también por mostrar la evolución del mismo. A primeras impresiones, nos cuentan un personaje rebelde que desde muy temprana edad ya le estaba dando problemas a sus padres, y fue por eso que fue enviado a una escuela militar, cosa que en vez de corregirlo, haría que éste intentara salir de él, pero aún así no se iría con las manos vacías. ¿Entienden? Después de 3 capítulos de viaje, Francis llegaría a Alaska a probar un establecimiento como limpiador en lo que sería un restaurante mugriento para leñadores, con una jefa tan terrible y malvada. Mientras pasaba eso, un fuera de escena nos mostró que Francis había contraído con Piama, no se sabe cómo y cuándo pasó, simplemente pasó. Para cuando la temporada había acabado, Francis y Piama tendrían que dejar Alaska para ir a una nueva vida, conociendo a 2 rancheros rusos, que haría que Francis trabajara en un hotel medio vaquero, que en mi opinión fueron una de las mejores tramas, puesto que esta llegó a durar más de que las otras 2 antes mencionadas, aunque desgraciadamente tuvo que terminar. ¿Te despidieron del rancho? Resultó que el cajero automático donde hacían los depósitos de Otto no era un cajero de verdad. Y le dije, ¿qué quieres? Demándame. Y ya me demandó. A pesar de seguir en sus participaciones sin un objetivo propio, Francis siguió estando ahí, aunque no tan recurrente como antes. Para el final de la serie, de todos sus grandes trabajos y habilidades, pasó a tener uno común. Podríamos decir que el personaje representaba en un principio la rebeldía y aventura extrema de ellos, pero al final terminó siendo la representación adulta de lo que los esperaba. De por sí tiene una personalidad que no sabría cómo describir, puesto que si bien es divertida pero a la vez madura, a diferencia de sus otros amigos, él ya estaba teniendo presente lo que era hacer lo correcto, y aunque uno de los mejores arcos suyos hayan terminado, es bueno ver que Francis pudo tener un gran cambio en sí. Sé lo que vas a decir, papá, y créeme, estoy de acuerdo contigo. No hay excusa para lo que acabo de hacer. Fui un idiota, inmaduro y atolondrado, y en verdad lo siento. Yo solo espero que a pesar de todo me des otra oportunidad que admito no merezco, pero si fueras tan generoso en perdonarme, sé que recuperaré tu confianza. Rhys, es un caso que no sabría cómo describir. La serie lo planteaba como el chico rudo, el buleador, el matón, aquel quien la gente teme, aquel que intimida a los débiles, el más fuerte de sus hermanos, pero hey, resulta que no es así. Con solo ver un capítulo te das cuenta que Rhys más presume que golpea, dejándonos al final de las 2 primeras temporadas sin nada de eso. Ya para ese entonces pasó a ser el chico problemas, aquel que se metería casi en los mismos problemas que Francis, y en algunos casos peores. A pesar de eso, le llegaron a poner más sentimientos, al punto de conseguir su propia novia. Claro que no funcionó al final. Para el final de las temporadas, Rhys pasó de ser el chico rudo, a ser el típico personaje de poca inteligencia y ser el tonto de la serie. Le pusieron tantas emociones que te cuesta creer que alguna vez fue aquel que intimidaba el barrio. A pesar de eso, Rhys demostró tener buenas habilidades y talentos, siendo capaz de ser el único de cocinar una carne bien rara, ser uno de los mejores soldados de su ejército en tan solo unas semanas, llegando al puesto de líder de grupo, garantizando la victoria del mismo. ¿A dónde podrían ir una de estas 2 habilidades bien aprovechadas y que pudieran dar buen futuro? Simplemente terminó siendo un conserje de su propia escuela viviendo con Craig. Son ricas, frescas y dan buen aliento, mentimentas que buenas son. Vamos con nuestro protagonista, el que le da título a la serie, Malcolm, mejor conocido como el niño genio del medio. Cuando conocimos este personaje nos dan a entender como el chico de la razón, el cerebrito de la familia, cosa que en un principio así era. Malcolm en las primeras temporadas nos mostraba su potencial intelectual, mostrando un gran talento de suma, o saber cómo arruinar un sistema. Malcolm de por sí pudo haber sido un chico que la mayoría se pudo haber identificado, y no con sus talentos, si por su vida social, especial
especialmente cuando hablamos de amores. Malcolm, a pesar de tener el don de la inteligencia, mayormente es el blanco de las tragedias. Más de una vez ha recalcado su mala suerte. A veces llega a ser divertido, pero creo que eso recalca la esencia del personaje. Lamentablemente la principal característica que tenía el personaje se fue perdiendo en la segunda parte de la serie. Eso prefiero recalcarlo más adelante. Algo curioso es cuando el personaje rompe la cuarta pared, dándonos una mayor conexión entre él y la situación que se está pasando. Podríamos decir que el protagonista fue de aspectos originales y carismáticos, aunque como dije estos fueron perdiendo a medida que transcurría la serie. Mi nombre es Malcolm. ¿Quieren saber cuál es la mejor parte de la niñez? Que en algún punto termina. Oh Dewey, mi buen Dewey, hay personajes que sacan un gran carisma mejor que el protagonista, pero empecemos. Dewey en un principio comenzó siendo lo que era Rhys, un personaje inocente, aquel que representan las pequeñas inteligencias y pensamientos, pero con la única diferencia que aún poseía su astucia. Dewey es la representación de todo hermanito menor molesto, ya sea porque este tenía más cariño por parte de la gente, al tener poca edad sería el encargado de dar ese humor infantil que todos recordamos. Dewey es el personaje que no evolucionó, sino que creció, y eso que sin darnos cuenta, en un capítulo lo ves haciendo cosas infantiles, y al siguiente lo ves siendo director de una ópera. De por sí, Dewey es Malcolm, pero con sonrisas, más o menos, es lo que debió haber sido Malcolm casi desde el principio. ¿Cómo sucedió? Se la comieron los gatos. Dewey, estás confundido. Pregunté por la tía Helen. Se la comieron los gatos. Oye, ponle a mamá o a papá al teléfono. Hola. Papá, ¿qué le pasó a tía Helen? Te la comieron los gatos. Espera, tú y sabe mejor lo que pasó. Hablando acerca de la banda sonora, esta fue compuesta por el mismo grupo que nos dio el opening, Dame y Giants. Claro que no todas, pero fueron la gran mayoría, siendo su última canción en el capítulo El Golpeador, pero aún así el éxito fue tanto que les valió un premio Grammy. Fuera de eso tenemos canciones que son mostradas en más de un instrumento, y forma de canto, no son repetitivas en cuanto a sus tonos, ya sea para mostrar a alegría, tristeza, Mi corazón. Sara. enfado, entre otros. Y si hablamos acerca de las que tienen letra, son usadas aprovechadamente. El mejor momento usado para esto es en la pelea con los payasos, aunque en un principio hablamos de una música salvaje y descontrolada, esta se fue concentrando en uno para mostrar aquellos pensamientos del personaje. Once plain, pure, and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. And you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Como todos saben, a partir de la segunda mitad de la serie habían implementado tener un quinto hijo, cosa que cambió completamente la serie, pasando de ser Malcolm el de en medio, a Si bien, no fue el cambio total, pero sí en la forma de ver la serie. Esta vez cada uno tenía su propia trama enfocada. Ya dije los cambios que tuvieron cada personaje y cómo estos llegaron a influenciar la serie. Algunos tuvieron mayor participación, y otros no tanto. Por leyes sujetas al yin yang, debo decir lo malo de la serie, así que aquí va.
Primero, las tramas. La serie es conocida por dividir bien sus subtramas. Hay subtramas que no entendía a la primero, o que hasta el día de hoy no comprendo lo que sucedía, ya sea que me lo esté viendo una y otra vez, paré a por fin entenderla, o que realmente no le entendía hasta el final de esta, dejándome con la duda de lo que había sucedido. Segundo, el cierre de personajes. La serie es conocida por abarcar un gran número de personajes, unos acabaron bien, otros más o menos, y otros simplemente te preguntas, ¿el qué les pasó? Ya les conté el por qué Otto y su rancho fueron, en mi opinión, un buen arco en la vida de Francis, tomando en cuenta que junto con este jefe estuvo tanto en las buenas, las malas, y las peores. No tengo en contra que hayan acabado con este arco, pero mi problema es cómo lo hicieron, por un simple error. Maldición Otto, Francis te ayuda mucho en tu establo y así lo despides. Intenté buscar qué había pasado entre él y el actor pero no encontré nada. Otro ejemplo. Todos conocimos como Kitty, la madre de Stevie, y cómo esta abandonó a su esposo e hijo, cosa que no estaba mal, dieron sus buenas razones y la historia que abarcó en ello. Unas temporadas después, salió el capítulo en el que regresaba, dándonos otra oportunidad de volver a verla. ¿Saben qué es lo irónico de este capítulo? Que fue su última aparición. Si alguien sabe qué pasó con estos actores y por qué dejaron de aparecer, háganmelo saber, con fuentes confiables, y nada de teorías locas. Tercero, Malcolm y su rol. ¿Se acuerdan cuando les dije que el personaje había decaído, y cómo dejó de tener protagonismo en la serie con su nombre? Pues ahora les explicaré el porqué, de qué trataba la serie en sus primeras temporadas. Malcolm, el genio, adaptándose su inteligencia en la vida cotidiana. En la primera temporada vemos eso. Temporadas más tarde, Dewey repite el mismo examen que lo trajo a él, y ya se había confirmado que él tenía la habilidad para ser un genio. Lo curioso es como ver que a pesar de no ser aceptado ahí, tuvo una mejor trama, pero ya desde ese momento, nos dieron a entender que el personaje tendría el mismo papel que tuvo Malcolm, justo en el momento en el que el protagonista, por fin se convirtió en el del medio. Vamos a hacer una pequeña comparación entre dos subtramas. Mientras que Dewey estaba buscando a su clase especial, ¿qué estaba haciendo Malcolm? Intentando sabotear a su hermano por tener más derechos que él. Dewey estaba preparando una ópera con un montón de chicos con problemas. ¿Qué hacía Malcolm? Intentando ganar una carrera de trineo, cosa que nunca usó mucha de su inteligencia para ganar. En un episodio Malcolm le da unos cómics a Dewey, él las vende consiguiendo una gran suma, y para lograr hacer esto hace lo que Dewey le pida, avergonzándose a sí mismo. Al final recupera el dinero, pero... Tengo mi autoestima, pero es difícil ponerle precio. ¿Acaso lo vio venir? Por último hablemos del final de la serie. Les voy a confesar algo, en todo el tiempo que he visto la serie, reviendo sus episodios, una y otra vez sin cansarme, he de admitir que nunca la he visto. Así es, había leído lo que sucedía, sobre cómo iban a terminar los personajes, sobre de qué trataba, pero nunca llegué a ver el final de la serie, o bueno, no hasta el día de hoy. Ahora mismo en lo que terminaba de hacer este vídeo, no haré un análisis detallado a él, pero me gustaría oír la opinión de varios acerca de él, si realmente es el final que merecía la serie con el tipo de conclusiones. Tenemos al de Francis, que sigue los mismos pasos de Hal al tener un trabajo común sin decirle a su madre. Luego tenemos a Rhys, que se vuelve conserje de su escuela. Luego tenemos a Dewey, que junto a Jamie repiten el ciclo de los tres hermanos. Sí, tres hermanos, porque al parecer tienen planeado tener otro. ¿Y qué hay de Malcolm? El protagonista de esta serie. No podría decir que recuperó sus talentos intelectuales, pero se sintió algo que es propio de él. Algo que me gustó de la conclusión, es su razón, de todas las frases que se puede aplicar en la vida. La serie terminó con una de las que más admiro. Malcolm tiene el talento para ir hasta lo más alto, presidente del país, pero para que logre eso, tiene que empezar desde lo más bajo, trabajando duro, para que realmente sea consciente de las familias como las suyas, puedan ser ayudadas, dándonos un final medio abierto para él, pero deseando que de lo que le enseñaron, pueda ser aplicado, dando así el final del capítulo, y de la propia serie. Adiós Malcolm, gracias por las risas que nos dieron tú y tu familia, esperemos que vuelvan pronto, de alguna manera u otra, sea como sea.
Gracias por ver el vídeo, escribe cuáles son tus capítulos favoritos de esta serie, y cuál es el peor, no olvides comentar, suscríbete, dale me gusta, esto ha sido todo, se despide Danilo 101 Tube. Chao.